Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. Comenzamos esta tercera y última etapa de este ciclo lectivo 2020. La segunda etapa, la anterior, la habíamos concluido con literatura gauchesca 1 y 2, y les recuerdo, para aquellos que no han entregado todavía, si pueden completar esos trabajos. Ahora avanzamos, comenzamos la tercera etapa con literatura fantástica. Primero vamos a ver algunas cuestiones teóricas, ¿sí? ¿Qué es la literatura fantástica? Si queremos saber qué es literatura fantástica, tenemos que comprender qué es lo fantástico, porque lo escuchamos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi fantasía es viajar por todo el mundo, o ser un gran jugador de fútbol o lo que fuera. Es como cuando decimos que tenemos una fantasía, es que estamos creando algo que nos gustaría que suceda, pero que aparentemente no es posible, ¿no? Lo que tienen las fantasías a veces, si no sería un anhelo, sería un proyecto de vida, eh, sería una idea para que se nos ocurre viajar a algún lado, pero cuando hablamos de fantasía, damos por sentado de que hay algo que va más allá del sentido común, de las leyes que gobiernan nuestra vida, las leyes naturales me refiero, ¿no? Y pasamos a otro plano, como un plano donde nosotros creamos todo lo que se nos ocurre, o lo que queremos vivir, o cómo queremos vivir, o cómo imaginamos algunas cuestiones que nos duelen tanto. Por ejemplo, cuando hablamos de la pandemia, si el año pasado alguien nos hubiera dicho el año que viene va a haber una pandemia mundial y va a haber muchos muertos, y quizá podríamos dudar o vacilar, o, o quizás diríamos, está fantaseando este hombre, porque, ¿cómo sabe? En ese sentido, quiero que sepan que ese uso cotidiano de la palabra fantasía, fantasear sobre algo, tener una fantasía, tiene algo de relación con la literatura fantástica. Pero en lo fantástico, cuando ese elemento fantástico es tomado en la literatura, tiene características propias y muy especiales, ¿sí? Eh, yo les recorté un largo texto de Julio Cortázar donde él explica qué es la literatura fantástica, pero para que nosotros tengamos en claro dos o tres conceptos. A él le preguntan en una conferencia que dio en Cuba, le preguntan qué es la literatura fantástica, porque Julio Cortázar, el 99% de su obra es eh, literatura fantástica, sobre todo cuentos. Entonces él explica qué es para él la literatura fantástica. En el primer párrafo, él dice, en vez de buscar una definición preceptiva, ustedes lo leen entero, yo les saco las ideas principales. Yo pienso que es mejor que cada uno de ustedes, como lo hago yo mismo, consulte su propio mundo interior. Entonces lo que yo decía al principio, acá Cortázar está diciendo, no es un elemento de afuera que va a provocar algo en nosotros, lo fantástico. Es algo que está dentro nuestro, es algo que nos va a hacer mirar el exterior, a un objeto, a una persona, a una situación, nos va a hacer mirar de una manera determinada, ¿sí? Por eso él dice, ¿quieren saber qué es lo fantástico? Consulte su propio mundo interior, sus propias vivencias, y se plantee personalmente el problema de esas situaciones. Eh, Después dice, esas coincidencias o esas cosas que ocurren, ¿no? Que de golpe nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad tienen la impresión de que las leyes, las que obedecemos habitualmente, no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una manera parcial. Es lo que decía al principio. Entonces, acá dos cosas. Lo fantástico es una construcción interna nuestra a partir de cómo vivimos, qué vivimos, toda nuestra experiencia de vida, lo que nos pasó. Y esa experiencia de vida, eso es como nos da la posibilidad de tener una mirada al mundo exterior y de reconocer lo que es fantástico o no. Así que acá Cortázar nos dice, para reconocer lo fantástico,
primero pensemos en nosotros mismos cuáles son nuestras vivencias, cuál es nuestra sensibilidad, ¿sí? Eh, Porque acá esto es importante que recordemos, es algo interno, es algo que nos da una mirada distinta del mundo, y eso que él explica lo llama de esta manera, lo llama extrañamiento, ¿sí? En realidad esto surge muchos años antes, esto surge en la literatura alemana sobre todo, pero extrañamiento, ese extrañamiento está ahí, a cada paso, vuelvo a decirlo, en cualquier momento, y consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles, estamos hablando 300 años antes de Cristo, filósofo griego Aristóteles, que desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizado, todo eso se ve bruscamente sacudido, como conmovido por una especie de viento interior que los desplaza y los hace cambiar. Bueno, entonces, recordemos, primer párrafo, Cortázar dice que lo fantástico está en nuestro interior, que tenemos la capacidad la sensibilidad de ver lo que otros no ven en los objetos. Luego viene una especie de extrañamiento. Todo lo que yo creía que era normal, resulta que por una cuestión cualquiera, por una desviación, por una anomalía, por algo, por un cambio, eso que yo veo todos los días, un día lo veo y lo veo de otra manera. Algo pasó. Y eso es el extrañamiento. Y el último párrafo dice, lo fantástico y lo misterioso no son solamente las grandes imaginaciones del cine, la literatura, los cuentos y las novelas. Vuelve a decir algo importante, está presente en nosotros mismos, en eso que es nuestra psiquis, y que ni la ciencia ni la filosofía consiguen explicar más que de una manera primaria y rudimentaria. O sea, no hay una explicación para eso que está en nosotros, que es lo fantástico, ese misterio. Entonces, acá Cortázar nos dice dos grandes temas que tenemos que recordar bien. Si nos preguntan qué es la literatura fantástica o qué es lo fantástico, entonces podemos contestar con este breve resumen que hice de la conferencia de Cortázar en Cuba, podemos contestar entonces que lo fantástico está en nosotros mismos, que es esa sensibilidad para mirar en el mundo exterior, en los objetos, las personas, todo donde yo miro, veo algo que los demás no ven. Y eso me causa extrañamiento, ¿sí? Así que fíjense que este es puntual, para no confundirnos con la literatura maravillosa, ¿sí? Y con la literatura que presenta, por ejemplo, el realismo mágico. Sobre todo con la literatura maravillosa se suele confundir. En ciclo básico, de primero a tercero, se suele ver todos los géneros y se ve también literatura fantástica, pero es bueno saber que no es literatura maravillosa, es literatura fantástica. Y lo fantástico es lo que dijimos recién. Entonces, acá un breve mapa conceptual para tener en cuenta. La literatura fantástica tiene dos elementos. Uno ya lo vimos, el extrañamiento. Lo que nos parece habitual, cotidiano, conocido, de repente no responden a las leyes que conocemos. Es muy importante recordar que generalmente el extrañamiento parte de cosas habituales comunes. Otra característica del cuento fantástico o de la literatura fantástica es que el mejor cuento fantástico siempre va a partir de un elemento conocido, cotidiano, ¿sí? Algo que yo veo todos los días, que no me causa ninguna sorpresa ni nada, porque lo veo todos los días. Sin embargo, un día lo veo y veo un cambio en ese objeto, en esa persona, que
me hace, ese extrañamiento me hace vacilar. Y acá vamos a ver que son las dos palabras, que es lo que sería lo que produce en el lector la literatura fantástica. Al principio vimos características de la literatura fantástica, lo fantástico. Ahora vamos a ver qué produce en el lector. En el lector tiene que producir extrañamiento y vacilación. Son diferentes. Y acá hay que diferenciar vacilación de duda. Estos chicos ténganlo bien en cuenta porque en quinto, en sexto, cuando tengan que abordar literaturas que puedan ser fantásticas eh, o en algún momento en algún otro tipo de género, puede aparecer una duda o una vacilación y vamos a ver que son dos cosas distintas. Entonces, literatura fantástica provoca en el lector extrañamiento. Yo veo todos los días la puerta de mi casa que está ahí a 50 centímetros de la pared. eh, no me causa nada, ni casi como que ni la miro, porque todos los días salgo por esa puerta. Pero hoy resulta que quiero salir por la puerta y noto que hay mucha más distancia. Ya no son 50 centímetros, me parece que está más corrida. Pero yo digo, no, no está corrida. No puede ser. La puerta tiene que estar ahí. Entonces, eso me produce extrañamiento y después va a provocar que yo lo piense de nuevo, otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque me va a provocar vacilación. Acá les doy dos ejemplos de diferencia entre duda y vacilación. La duda. No sé si ponerme el buzo gris o azul. No sé si viajar con el verde o con el 306. Tengo una duda, pero en algún momento la resuelvo, por uno o por otro. Más y bueno, me pongo el gris. Listo. Eso es duda, eso es dudar entre dos cosas. La duda va a terminarse cuando yo elija una de las dos. Entonces en el cuento fantástico no va a haber duda. Lo que va a haber es vacilación. ¿Qué es la vacilación? No podés decidirte por ninguna de las dos cosas. ¿Eso ocurrió? ¿Ocurrió que la puerta está corrida o no ocurrió? Y entonces empiezo, no, bueno, por ahí yo no me fijé bien, seguramente nunca me fijé en ese detalle, pero también puedo decir, no, pero estoy re seguro de que sí, que ocurrió. Entonces esa es la diferencia entre una duda y una vacilación. En la literatura fantástica vamos a encontrar vacilación, no vamos a encontrar dudas. Los personajes no van a dudar, el lector no va a dudar. Si el cuento fantástico está bien escrito, va a vacilar. Quiere decir, acá hay un ejemplo, me levanto a la mañana y cuando quiero ponerme la remera que usé ayer, una remera que uso siempre, me va muy grande. Sin embargo, yo no hice nada con ella. El día que la última vez que la usé, no sé, la colgué, pero resulta que ahora me la pongo y es 3 talles más grande. Y voy a tratar de buscar argumentos para justificar eso, ¿no? ¿Será que cuando la lavé, pero cuando uno lava la ropa, a lo mejor se achica, pero no se agranda? Entonces uno empieza a argumentar, a tratar de entender, pero caemos digamos, en la idea de que realmente no tiene lógica, que hay una ley que se rompió, es decir, las leyes cotidianas de la física. ¿Por qué se va a correr la puerta si alguien no la corre? ¿Por qué se va a agrandar tanto una remera? ¿Sí? ¿Por qué voy a amanecer con un reloj de otro color si yo tenía puesto un reloj azul? Tiene que seguir siendo azul, mañana también. Si cambió de color, ahí entra un elemento fantástico. Y lo que quiere ese elemento es ponernos en dudas, ¿sí? En el cuento que yo les adjunto, miren, es muy bueno este cuento, porque Cortázar usa algo recontra cotidiano. Es un señor que se levanta a la mañana, se quiere poner un pullover. Elige un pullover y se lo quiere poner. Y se lo quiere poner y queda medio enredado ahí con el pullover. Cuando uno va leyendo, a medida que uno va leyendo, va a empezar a ver
el lector va a tener un extrañamiento, porque si no, podés tardar en ponerte un pullover, pero no podés tardar tanto. ¿Qué pasa? Entonces después viene la vacilación. El pullover está haciendo algo. El pullover tiene vida, el pullover tiene algo extraño, obviamente, sí. Ahora, eh, ¿tiene explicación lógica? No. Es evidente que se ha roto alguna de las leyes, ¿sí? Que gobiernan nuestra vida todos los días, ¿no? Si yo arrojo algo hacia arriba, cae por la fuerza de la gravedad. O sea, todas las leyes físicas de la naturaleza, de nuestra vida cotidiana, observamos leyes de la física, leyes de la química, leyes de la electricidad, lo que fuera, está todo gobernado por cuestiones comprobables. Entonces acá lo que pasa a este señor es que no se puede poner el pullover, no se puede terminar de poner el pullover. Y bueno, lo van a leer, está muy bien como ejemplo de cuento fantástico, ¿sí? Porque al señor le pasa algo, ¿qué pasa con el pullover? La vacilación es, el pullover tiene vida propia, le está haciendo algo al hombre, o el hombre está en su angustia, en su miedo, qué sé yo, está provocando esos movimientos, se está enredando el mismo. Vamos a vacilar. Acuérdense, vacilación, no es duda. Es que estoy entre una cosa y la otra y no me puedo decidir. Parece que en un momento le puedo dar una explicación, y si el muchacho se levantó redormido, qué sé yo. Pero después decís, no, hay movimientos que no podría hacer nunca un pullover sobre una persona, ¿sí? Así que les dejo entonces esta tarea, la consigna. Ya saben, igual, como siempre, que me pueden consultar. Esto lo voy a subir a nuestro grupo de WhatsApp. Y la consigna es leer el cuento que se llama Que no se culpe a nadie. Y son dos preguntas, chicos. Me tienen que justificar por qué es un cuento fantástico. ¿Qué elementos encuentran ustedes para decir si esto es fantástico? Y dos, ¿qué momento del cuento les provocó vacilación y extrañamiento? Dos, elijan ustedes en qué momento el cuento les provocó extrañamiento y vacilación, ¿sí? Recuerden, ¿por qué es un cuento fantástico? Acuérdense lo que vimos al principio del video, que era la explicación de por qué este tipo de literatura tiene esas características. Pero ahora pasamos a ver lo segundo. ¿Qué provoca en el lector? Bueno, extrañamiento y vacilación. Así que en la 1 tienen que justificar por qué es un cuento fantástico. Escriben, me parece que es un cuento fantástico porque están los siguientes elementos, como por ejemplo, alguna frase, una palabra que encuentren, y qué momento del cuento les provocó vacilación y extrañamiento. Bueno, un abrazo fuerte para todos, cuídense y saludos también para sus familias.